Hermanos, ¿qué les parece si se ponen de pie? Vamos a hacer una oración. Oremos a Dios. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, porque nos concedes una vez más estar aquí reunidos y listos y dispuestos, Señor, para escuchar tu palabra. Por lo que te pedimos, Padre, que sea el poder capacitador de tu Espíritu Santo trayendo tu palabra, haciendo lo que sabe hacer mejor tu palabra, Señor, transformar la mente, la conciencia, nuestro espíritu, Señor, de manera que cada uno de nosotros vayamos adoptando cada vez más el carácter de Cristo, que nuestras vidas sean un ejemplo de la obra que solo tú puedes hacer, Señor. Que tu palabra, Señor, nos mueva cada vez más, Señor, y nos inquiete para que esos cambios puedan ser visibles a todas las personas, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia mientras nuestros hijos pasan a sus clases. En el libro de Filipenses capítulo 4, verso 1. Filipenses 4:1, ya casi estamos a punto de terminar la carta, hermanos. En esta oportunidad vamos a ver un poquito acerca de la estabilidad o la fortaleza espiritual. Acompáñenme en la lectura. Filipenses 4:1 dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Pueden sentarse. Todos reconocemos, hermanos, lo importante que es tener estabilidad. Es muy importante en todas las áreas de nuestra vida humana. La estabilidad emocional, la estabilidad económica, la estabilidad también en la salud. Es muy, muy importante. Podríamos decir que una persona que no tiene estabilidad en alguna de las áreas está en serios problemas. El simple hecho de no tener estabilidad es algo grave en la vida de una persona. De hecho, un matrimonio que no es estable se ve reflejado, ya sea si no tiene estabilidad económica, si no tiene estabilidad el mismo matrimonio en sí, si no tienen un lugar fijo donde vivir, si hay ciertas áreas que son inestables en el lado del matrimonio, se va a ver reflejado con grandes consecuencias con los hijos cuando crezcan. Todos sabemos eso. La sociedad lo ha descubierto y lo señala constantemente. Todos y cada uno de nosotros necesitamos tener ciertas fortalezas, ser fuertes, tener esa estabilidad en cada una de las áreas. Es una razón muy común para sentirnos entonces muy, pero muy preocupados de cómo está nuestra estabilidad en todas las áreas. La falta de estabilidad tiene consecuencias, pues, muy graves. En la vida cristiana, hermanos, es muy preocupante que la gente que asiste a las iglesias no se preocupe por su estabilidad espiritual, por su fortaleza espiritual. De manera que hay personas que se conforman nada más con de vez en cuando congregarse, de vez en cuando hacer ciertos ejercicios espirituales, y pareciera que no están interesados en su propia vida cristiana. En nuestro texto de hoy, hermanos, el apóstol Pablo se dispone a hacernos algunas exhortaciones. La principal de ellas es a mantenernos gozosos, pero también a mantenernos firmes y estables en el Señor. Hay otras exhortaciones más específicas. Habla a dos hermanas que tienen problemas personales entre ellas, Evodia y Síntique, personas que eran supuestamente
cristianas maduras, porque dice que ellas estuvieron combatiendo para la promulgación del Evangelio desde el principio. Esto da a entender que estas hermanas no eran cualquier congregante en la iglesia, sino eran personas importantes. También hay otras exhortaciones a un hermano, al cual le llama compañero fiel, a que ayude a estas dos hermanas para que se pongan de acuerdo. Hay exhortaciones también a mantener el gozo, es una exhortación general. Hay exhortación a que la gentileza sea notoria de todo el mundo. El apóstol Pablo estaba muy interesado entonces en la fortaleza de cada creyente, en la estabilidad espiritual de los creyentes. Comienza sus exhortaciones con palabras muy, pero muy amables, de mucho cariño. Veamos el verso 1, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Cuando el apóstol hace esta frase, dice así que, esto viene conectando con lo que ha venido diciendo antes. Por cuanto ya les he enseñado todas estas cosas, por cuanto nosotros somos ciudadanos del reino, por cuanto vamos a resucitar un día, por cuanto Cristo ha hecho tantas cosas por nosotros, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Pablo no encuentra las palabras de tanto amor, de tanto cariño, de tanta expresión de cuidado que tiene por los hermanos, y hace un juego de palabras que es muy difícil de describir, pero él se lanza después de esto a hacer la exhortación. Por cierto, cuando dice corona mía, no se está refiriendo a una corona que usaban los reyes, sino a la corona del laurel que se usaban en aquellas épocas para los atletas cuando ganaban una carrera. De manera que para Pablo eran ellos tan importantes que los consideraba como la recompensa de la carrera que él estaba corriendo. Los hermanos a los cuales él les había predicado el evangelio y se habían convertido, para Pablo era una razón de gozo muy importante, porque eran su corona, eran su premio. Por eso también él se sentía con el deber de cuidar de ellos. Y la exhortación que les hace es: por cuanto somos ciudadanos del reino, por cuanto somos hijos de Dios, y todas las cosas que ha dicho, estad firmes en el Señor. Y termina ese verso: amados. La expresión de amor, de preocupación del apóstol Pablo es que estén firmes, que estén estables, que tengan una estabilidad espiritual, porque esto es de suma importancia. Y la fortaleza de la cual está hablando Pablo no es que se fortalezcan en sus propias obras, no es que se fortalezcan en su propia fe, no es que se fortalezcan en el pastor, no es que se fortalezcan en él mismo, sino en el Señor Jesús. La fortaleza, la fuerza, la estabilidad espiritual, hermanos, y esto es muy, muy importante y digno de que nosotros meditemos en ello. Siempre el centro de nuestra atención debe ser Jesús mismo. Todo lo que gire sobre nosotros debe girar sobre Jesús. Hay un problema muy grande, hermanos, en cuanto, por ejemplo, con los falsos maestros que vimos en el capítulo 3, que estaban enseñando, esos falsos obreros a los cuales Pablo les dice que eran obreros fraudulentos, que eran mutiladores del cuerpo, que estaban enseñando y desviando la atención de lo que realmente es la gracia de Dios, que estaban enseñando a las personas a que se esforzaran a conservar su salvación a través de las obras de la ley. Pero lo que está diciendo Pablo es: fortalezcanse, mantengan esa fuerza, la fortaleza en el mismo Señor Jesús, no en sus obras, no en otra persona, no en nada que no tenga que ver con el Señor Jesús. La fortaleza, pues, debe de ser del Señor, fortalecernos en Él, y es un tema muy recurrente en todas las escrituras, especialmente Pablo lo menciona con otras palabras en 1 Tesalonicenses a la iglesia de Tesalónica,
en el capítulo 3, verso 8 dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Para ellos era tan importante ver que los creyentes estuvieran firmes, no en la iglesia, no firmes en otra cosa, sino en el Señor Jesús mismo. En segunda de Tesalonicenses, cuando escribe la segunda carta, capítulo 2, verso 15, así que hermanos, estad firmes y tened la doctrina, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La firmeza que debemos tener es en el Señor Jesús y en la enseñanza que tiene que ver con la obra que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. La estabilidad o fortaleza proviene pues del mismo Señor Jesús y de su obra. Y esa obra la encontramos en la palabra de Dios, descrita en las diversas cartas que tenemos, principalmente del apóstol Pablo. El Señor Jesús usa una parábola en Mateo capítulo 7, verso 24, y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí podemos ver el ejemplo de dos edificadores. Dice que los dos edificaron, construyeron una casa, pero la diferencia entre uno y el otro era el lugar donde la edificaron. Vemos que uno lo edificó en un terreno que no era firme y el otro edificó en una roca que por obvias razones estaba firme. No era el problema la construcción en sí, era el problema donde estaba sentada la construcción. De manera, hermanos, que Cristo es nuestra roca y Él es nuestro fundamento. La falta de estabilidad, hermanos, es fatal para cualquier persona, aún en el mundo de la construcción. La estabilidad en nuestra vida espiritual, si nosotros no tenemos cimientos firmes, si no nos fortalecemos verdaderamente donde debemos fortalecernos, nos vamos a derrumbar. Como vemos, hermanos, en una estructura, en un edificio, en el mundo de la construcción, pasa lo mismo, como el Señor Jesús nos acaba de enseñar. Podríamos contratar al mejor arquitecto, los mejores ingenieros, los mejores constructores, podríamos comprar los mejores materiales de construcción, los más resistentes, de mejor calidad y los obreros más experimentados, pero si la construcción está en un lugar donde no hay un fundamento firme que le dé estabilidad a esa estructura, ese edificio va a caer. Va a caer, como el ejemplo que el Señor Jesús puso. Y ese es el problema tan grande que ocurre en la vida de todos los congregantes de las iglesias. Congregantes que no tienen una estabilidad espiritual firme o que han puesto su estabilidad en cosas que no son el Señor Jesús. Hay personas que quieren fortalecerse a través de el ministerio en sí, de que la iglesia sea bonita, que tenga buena alabanza, que tenga una estructura agradable, o que el pastor sea carismático, predique bien o lo que sea. Pero no es esa la manera. Esas cosas pueden servir, como puede servir tener buenos materiales a la hora de construir un edificio. ¿Es necesario y bueno? Claro que sí. Pero el fundamento de donde se obtiene la fortaleza debe ser lo principal.
Y en este caso, hermanos, en la vida espiritual es Jesús mismo. Fortaleceos en el Señor. Ese es algo muy recurrente en la palabra de Dios. La persona que no pone su esperanza y no agarra fortaleza, no tiene la estabilidad necesaria, porque no la agarra de Cristo Jesús mismo. Santiago a este tipo de personas les llama de doble ánimo, en Santiago 1:8. Y la característica de este tipo de personas es que son inconstantes en todos sus caminos. Son ese tipo de personas que en la casa, en el trabajo, en todas partes, todo lo dejan a medias. Pero principalmente, hermanos, cuando habla de una persona de doble ánimo, es que tiene doble fidelidad. Es la persona que el domingo o el día que va a la iglesia, ese día sale animado y dice, hoy sí le voy a echar ganas. Pero cuando llega a su casa o cuando llega el lunes, ya se le olvidó. Ahora es fiel al mundo. Es como el hombre que es infiel a su esposa, que cuando está con la amante quiere dejar a la esposa, pero cuando está con la esposa quiere dejar al amante. O sea, tiene doble fidelidad. No tiene una sola fidelidad, es una persona de doble alma. Tiene doble pensamiento, es inconstante. Una de las características de esta persona es que todo lo deja a medias. No es fiel a sus convicciones. Este tipo de personas son muy sutiles a ser engañadas por los falsos maestros. Cuando la iglesia, hermanos, la iglesia en general, todos los cristianos alrededor de todo el mundo están en peligro de ser desestabilizados por enseñanzas falsas, por personas que tienen apariencia de piedad, pero que lo que enseñan son herejías. Y como no tienen una estabilidad espiritual concreta y firme, vienen los falsos maestros y les engañan. Pedro le llama a este tipo de personas almas inconstantes. Segunda de Pedro 2:14 dice, hablando de los falsos maestros, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Pero este tipo de falsos maestros seducen, engañan a las personas inconstantes. En 2 de Pedro 3:15, cuando habla acerca del apóstol Pablo y de estos mismos tipos de personas, dice, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra ¿qué? Firmeza. Sean desestabilizados. Pierdan esa fortaleza. El mensaje herético de los falsos maestros puede hacernos dudar. La inestabilidad espiritual produce dudas. Dudas de lo que Dios ha dicho de su palabra. Produce desánimo. El desánimo, hermanos, es muy natural. Todos los creyentes, sin excepción alguna, vamos a pasar etapas, situaciones de desánimo. Por causa de pruebas, por causa de conflictos, por causa de cualquier cosa. Pero eso es temporal. Pero hay personas que la característica principal de su vida espiritual, si se le puede llamar así, es vivir en constante desánimo. ¿Por qué? Porque tienen dudas. Porque la expectativa de la vida cristiana para ellos no es lo que dice la Biblia acerca de la vida cristiana.
Es una expectativa diferente, es una expectativa personal. Son personas que buscan lo suyo propio, que piensan tanto en su bienestar, que piensan que la iglesia está para darles nada más. Cuando dice la Escritura que más bien es dar que recibir. Si ellos tuvieran una estabilidad espiritual correcta, entenderían que nosotros estamos para dar. Si hemos recibido de gracia, debemos dar de gracia, como dijo el Señor Jesús. Hay un momento cuando nosotros somos recién convertidos en que la iglesia nos capacita, nos ayuda, y claro que sí debemos apoyarnos unos a otros, pero pasado un tiempo nosotros somos los que debemos apoyar a los demás. Pero este tipo de personas que no tienen estabilidad espiritual, que no tienen fortaleza, esperan nada más que la iglesia les dé, y casi son, como dice el libro de Hebreos, como niños. Se comportan como niños. Teniendo ya tanto tiempo, debiendo ser ya maestros, como dice el libro de Hebreos, tienen necesidad de la leche y no del alimento sólido, porque vienen a ser niños. Las personas con este tipo de característica comienzan a dudar de Dios, comienzan a desanimarse, viven en constante desánimo y generalmente su estatus espiritual depende de las circunstancias. Si las cosas van bien, entonces gloria a Dios por ello. Pero si las cosas van mal, entonces ahí manifiestan su falta de fortaleza espiritual, ahí manifiestan sus dudas, ahí manifiestan su desánimo. Les recuerdo una historia que está en la Biblia. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Estuvo tantos años siendo esclavo en Egipto. Cuando Moisés va y los libera de la esclavitud, Dios a través de Moisés, y salen de Egipto, todos salen gozosos, cantando. ¿Y qué pasó cuando se topan con el mar? Comienzan a arrepentirse, comienzan a maldecir a Moisés, quieren hasta matarlo. ¿Qué pasa cuando ven que Faraón viene detrás de ellos y tienen el mar rojo enfrente? Quieren regresarse a Egipto. Al principio, cuando ellos ven la situación, que van saliendo, van llenos de gozo, porque van saliendo según las promesas que Dios les había dado a una tierra prometida. Pero cuando se topan con el primer obstáculo, se arrepienten, maldicen y quieren regresarse. Dios, a través de Moisés, abre el mar rojo, pasan, todos los soldados, todo el ejército de Faraón es inundado, es destruido. Luego el pueblo de Israel sale gozoso, cantando, disfrutando, y gloria a Dios por todo ello. Y después, a los pocos días, 9 días me parece, no tienen agua. Comienzan a maldecir a Moisés. Esas es personas que tienen fe. Esas son personas que verdaderamente tienen fe y confían en Dios. Ellos vieron 9 plagas, vieron las plagas y a ellos no les tocó. Vieron que abrió Dios el mar y ellos pasaron en seco. Pero cada vez, hermanos, que estas personas veían un obstáculo, que no era cualquier cosa también, renegaban de Dios. Al punto que el Señor dijo: ¿hasta cuándo van a creer en mí? El Señor, por consecuencia, dijo: no entrarán en mi reposo. Solo los hijos de ellos entraron. Pero lo que yo quiero resaltar, hermanos, es que este tipo de personas, a pesar de que vieron tantas maravillas, nunca tuvieron fe de verdad. De manera que una persona que es inestable, una persona que depende de las circunstancias para que su fe sea notoria, para que glorifiquen a Dios si las cosas van bien,
No podemos considerar a estas personas como personas de fe, porque no están poniendo la confianza en Jesús, en lo que Él ha hecho y lo que Él ha prometido. La palabra de Dios, Pablo en Corintios dice que andamos por fe, no por vista. Porque también en otro lugar dice, porque las cosas que se ven, ¿a qué esperarlas? Esa no es esperanza si vemos algo. Entonces no podemos considerar a una persona que depende de las circunstancias, a una persona que es de fe, si depende de que las cosas vayan bien. No podemos considerarla como una persona de fe. Es una persona inestable, una persona que no tiene la fortaleza puesta en el Señor Jesús. Otra de las características de estas personas que son inestables espiritualmente es que se refugian en el pecado. Son muy susceptibles a caer en la tentación. Cuando llega el momento de tentación, son muy susceptibles a refugiarse al pecado. Un ejemplo muy claro lo vemos cuando tenemos a una persona que es alcohólica, que se está esforzando, está luchando contra no seguir bebiendo, pero se acerca a una situación de problemas y ¿qué es lo que hace? Corre a la cantina y se emborracha. Se refugia en el alcohol para olvidar sus penas. Bueno, lo mismo pasa con una persona que es inestablemente espiritual. Una persona inestable lo que hace es refugiarse en el pecado. Lo hace como los niños. Como los niños chiquitos, cuando los castiga el papá o la mamá, ¿qué es lo que hacen? Van a hacer su berrinche y rompen algo. O como mi mamá no me compró esto, entonces voy a hacer esto otro y hacen una travesura. Así se portan muchas personas con Dios. Bueno, como Dios no me ha hecho esto, como Dios no ha hecho esto, o la iglesia no ha hecho esto por mí, entonces yo voy a hacer mi berrinche y voy a pecar. Y agarran sus pecados habituales, los favoritos de cada quien, y los cometen. Se refugian en el pecado. Efesios 6:10. Aquí podemos ver el mismo apóstol Pablo, la relevancia que le da a la fortaleza espiritual, a la estabilidad espiritual que nosotros debemos tener. Y dice él, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fíjate, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza, la fortaleza, la estabilidad espiritual debe de provenir única y exclusivamente del Señor Jesús. No de nuestras propias fuerzas, no es de nuestra propia fe. Hay gente que confía en su fe, pero nosotros debemos confiar en el Señor Jesús. Eso es fe. Confiar en Él, en lo que Él ha prometido, en lo que Él ha hecho. Esa es la fortaleza y el poder de su fuerza en la que debemos nosotros refugiarnos. Y luego agrega en el verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando estudiamos el libro de Efesios, hermanos, vimos en este versículo que las acechanzas del diablo no es como luego mucho mundo cristiano entiende. Nosotros no somos llamados a pelear con demonios, ni a pelearnos con el diablo. Lo que estamos llamados es a resistir, usando la armadura de Dios. La armadura de Dios es una metáfora a la fe, a la confianza en Dios mismo, a las promesas que Él ha dado, a permanecer en Él, a fortalecernos en Él. Porque lo que hace el diablo cuando nos ataca no es azotar puertas, no es subirse en nosotros cuando estamos dormidos, como unos dicen que se me subió el muerto. Lo que necesitan es ir al doctor, porque tienen un problema cardiovascular. Esa es la verdad. No es eso, no es estarte ahogando, no es azotar puertas, no. Y cuando, no, es que estoy recibiendo un ataque del diablo porque me la paso nomás enojado. Arrepiéntete y pídele al Señor
que te ayude a cambiar tu carácter. Ese no es el diablo. Nosotros somos atacados, las acechanzas del diablo vienen cuando él nos hace dudar de la obra de Dios, cuando nos hace dudar de su palabra, cuando mete ideas y pensamientos y convicciones que son contrarias a Dios, cuando mete desánimos, cuando nos dice, y nos ha pasado, no vale la pena. ¿A qué voy a la iglesia? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué oro? Cuando llegan ese tipo de pensamientos que a todos nos han llegado, esas son las acechanzas del diablo. Y otras cosas mucho más personales que nos pueden atacar de ciertas maneras a cada uno de nosotros. El Señor Jesús, hermanos, es el ejemplo supremo a quien nosotros debemos imitar. Por eso es que debemos fortalecernos en Él, en el poder de su fuerza, y creer a lo que Él ha dicho. Mira, Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor Jesús es el ejemplo de fortaleza. Estando en la condición de un ser humano como nosotros, con las debilidades que nosotros tenemos como seres humanos sin pecado, Él siguió hasta lo último, al punto que sus fuerzas físicas desmayaron y tuvo que tomar necesidad de que alguien más le ayudara a cargar la cruz. Pero no se dio por vencido. Él pudiendo librarse de eso, él por sí mismo no lo hizo. Ese ejemplo de fortaleza es la que nosotros debemos de imitar. De que él no consideró, hermanos, el oprobio, el castigo injusto que estaba recibiendo, sino que siguió adelante. Él vio a la meta, y la meta era salvarte a ti y salvarme a mí. La meta era cumplir el propósito por el cual había venido. Nosotros debemos de poner los ojos en Él, imitar su ejemplo de fortaleza y fortalecernos en Él. Los problemas personales entre hermanos también dentro de la iglesia pueden traer desestabilidad también, no solo personal, sino también al ministerio. El apóstol Pablo, en el verso 2 del capítulo 4 de Filipenses, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Después de que exhorta a los cristianos de Filipos a que se fortalezcan en el Señor, ahora pasa a la exhortación específica con estas dos señoras que parece que tienen un pleito personal. No tenemos datos de quiénes eran específicamente estas señoras, solo lo que dice el apóstol Pablo, que ellas juntamente conmigo lucharon juntamente por el evangelio. Solamente sabemos eso. O sea, esto indica que estas dos señoras no eran cualquier creyentes, eran personas que tal vez ayudaron a fundar la iglesia en Filipos. No tenemos más detalles, no sabemos por qué se pelearon, pero esto desestabilizaba a la iglesia, podía crear divisiones, porque como suele pasar, cuando hay pleitos, pues las amiguitas de una ya no se hablan con las otras, ¿no? Y luego, como ocurre también en algunos casos, el esposo de la señora que se peleó con la otra también le hace mala cara a la persona con la que se peleó su esposa. Y ahora toda la familia ya son enemigos de la familia de la otra.
Pero esto no debe ser así. O sea, si vemos, es como dicen, un efecto dominó. Se pelean dos señoras, también se pelean los dos hombres, también los hijos se pelean, y todo el círculo que rodea a cada una de las señoras se pelean unas con otras y no se hablan. Esto no debe ser así. Ellas ayudaron a la fundación de la iglesia, ellas lucharon por el evangelio. Fíjate que cuando habla que lucharon, no dice que lucharon con demonios, sino que ellas predicaban, ayudaban a que la predicación fluyera. Pero veamos aquí algunas cosas muy importantes sobre este asunto. Aquí vemos, primero, en el texto original, Pablo dice, ruego a Evodia, y también dice, y ruego a Síntique. En nuestro texto solo dice, ruego a Evodia y a Síntique, las dos juntas. Pero en el original es más específico. Y esto lo que da a entender es que les ruega a las dos por igual, las exhorta a las dos por igual, dando a entender que las dos por igual son responsables del problema que tienen entre ellas, que no sabemos qué es. Tal vez se peleaban por el color de las cortinas, quién sabe, ¿no? No sabemos exactamente, pero el asunto es que las dos señoras tenían la responsabilidad por igual de resolver su asunto, y parece que el liderazgo de la iglesia ya sabía del asunto, habían intentado resolverlo, pero no se había logrado. Otra cosa de las que podemos resaltar, y que esto es muy importante que tengamos claro, hermanos, es que ellas son creyentes verdaderas. Porque como el pensamiento común suele pasar, que cuando hay personas problemáticas, la gente las descarta y dice, no, es que tal vez no son cristianos. Luego, hay grupos de personas que dicen, no son cristianos. Por eso se pelean. O algún otro pensamiento de algunas personas que equivocadamente, y esto pasa muy frecuente en las iglesias, son personas problemáticas, lo mejor es que se vayan. ¿Han oído eso? Bueno, Pablo no dice, ruego a Evodia y a Síntique que se vayan de la iglesia, sino dice que sean de un mismo sentir. O sea, que se arreglen por causa de Cristo. No es de que se vayan, o no es que corran a la culpable, no, las dos son responsables del problema. Ahora, algo que resaltar y que es muy importante que lo tengamos muy presentes es que en todas las iglesias, como vemos acá, y si ustedes han leído la carta a Corintios, vamos a encontrar, hermanos, que las iglesias tienen problemas. ¿Por qué? Porque está llena de personas, no de ángeles. Y estas personas tienen problemas, tienen diferencias de pensamientos, diferencias de opiniones, diferencias a veces culturales, en las que la forma de hablar ofende a la otra. La forma de que fueron criadas unas personas con otras ofende al otro. Todos, sin excepción alguna, hemos ofendido, ya sea con palabra o con hecho, como dice Santiago. El problema es qué vamos a hacer cuando este tipo de cosas pasen. La estabilidad espiritual dentro de la iglesia se pone en riesgo cuando ocurren este tipo de cosas, pero esto es algo muy común en todas las iglesias. Ahora, lo que debemos de hacer y poner mucha atención es que es común, pero no lo debemos ver como normal. No normalicemos los problemas. Entonces, la manera correcta de ver este tipo de cosas debemos de ser conscientes y ver con madurez de que los problemas entre las personas dentro de las iglesias, las diferencias de opiniones y pensamientos van a ocurrir siempre. ¿Por qué? Porque a los seres humanos nos gusta tener la razón. Y cuando hay dos personas en conflicto, los dos
y si no, pregúntenle a cualquier matrimonio, los dos aseguran tener la razón. ¿Y por qué pasa eso? Porque todos tenemos razón. O sea, tenemos la capacidad de pensar y cada quien piensa como le conviene. De manera que cuando hay una circunstancia, un pleito, una situación de calor, los dos se esfuerzan para decir: yo no tuve la culpa la tuvo la otra persona. No la tuvo, la tiene. Y así sucesivamente va surgiendo y cada vez el problema se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. ¿Por qué? Porque todos hacemos uso de la razón, pero la razón la hacemos, la acomodamos a nuestra conveniencia. De manera que nosotros tenemos que ver, para que no nos asustemos, no nos desanimemos y no digamos: yo voy a huir de esta iglesia porque aquí nadie se ama, se pelean, aquí no hay gente cristiana. Debemos entender que existen los problemas personales en todas las iglesias y aquí vemos un ejemplo. En Corintio vemos más. Pero no lo debemos normalizar. No lo debemos ver como algo: bueno, pues que se maten, ¿no? Al cabo, pues la gente así es. Y también los cristianos. No lo debemos normalizar, sino debemos de verlo de esta manera. Romanos 12:17 dice así, y esta es nuestra responsabilidad individual. Yo tengo esta responsabilidad conmigo mismo delante de Dios. Usted la tiene también con usted mismo delante de Dios. Verso 17, Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué quiere decir? Que si alguien me hace daño a mí, no tengo que buscar devolverle el favor, pagar con la misma moneda. Dice: procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto a mí dependa, yo debo intentar estar en paz con todos. Si de mí depende. O sea, esto quiere decir que yo tengo que hacer delante de Dios todo lo posible para mantener la paz con todos. Si de mí depende. Si el otro no quiere seguir peleando y yo ya hice todo lo posible, yo ya estoy exento delante de Dios. Ahora dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al punto que continúa diciendo que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber y así sucesivamente. No debe ser así, no debe haber pleitos, sino debemos buscar una solución. Pues parece que estas señoras no la encontraban. Parece que ellas querían sangre. Bueno, no sabemos qué es lo que pasaba entre ellas, pero el punto es que no se podían arreglar, no llegaban a un acuerdo. Lo más seguro, conociendo la naturaleza humana, es que una se culpaba a la otra, ¿no? La solución manda Pablo a las dos hermanas por igual que sean de un mismo sentir, que piensen igual. Ya hemos visto recurridamente en Filipenses que Pablo habla de no buscar nuestro beneficio propio, sino el del otro. O sea, esto habla de negarse a uno mismo. Esto habla de negarse al deseo de venganza. No, pero es que me hizo daño, es que me lastimó. Esto habla, hermanos, de que hay que crucificar el orgullo. Aquí entonces la solución que Pablo pone, de hecho en Corintios, 1 Corintios 6:7, en esta situación, en 1 Corintios 6:7, manda a los hermanos que soporten el agravio, que lo pasen por alto. 1 Corintios 6:7 dice: así que por cierto ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio?
¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Aquí nos da a entender que muchas veces nos va a tocar tragarnos el enojo. Muchas veces nos va a tocar tragarnos las heridas por causa de Cristo, por causa de la estabilidad espiritual de la iglesia, por causa de la estabilidad espiritual de nosotros mismos. ¿No dice el Señor Jesús, mía es la venganza, yo pagaré? El Señor, bueno, Pablo en Romanos, porque ascuas de fuego amontonaremos en la cabeza de aquellos que nos han hecho daño, y nosotros, en vez de pagarles mal por mal, les hacemos bien. La exhortación entonces es a que sean de un mismo sentir, que tengan una misma manera de pensar. Bueno, pero ¿cómo pueden pensar igual si ya vimos que las dos no piensan igual, por eso no se ponen de acuerdo? No es que piensen, no que una adopte el pensamiento de la otra, ni la otra adopte el pensamiento de esta, sino que las dos traigan su mente, su corazón, su orgullo, y lo dirijan a la palabra de Dios. Por causa de Cristo, siguiendo el pensamiento de Cristo, conservar la paz. Conservar la paz, o sea, dejar el pensamiento a un lado de ellas mismas y tomar el pensamiento de Cristo. Fui lastimado, Cristo fue lastimado más. Y Él pudo decir, no tomes en cuenta porque no saben lo que hacen. Perdónalos. La solución es el perdón. De manera que lo que ellas necesitaban hacer era orar juntas al Señor y pedir perdón por esa situación de pleito que tenían entre ellas dos. Pero además, la exhortación que viene a continuación en el verso 3 acerca de este mismo asunto es: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo hace uso de alguien como mediador, alguien que pueda mediar, un creyente que sea sensato, que sea neutro, que sea maduro en la fe, que pueda mediar entre el problema de una y de la otra, que no vaya a irse de un lado o del lado del otro. A veces necesitamos, hermanos, la opinión de alguien más, alguien que no tenga nada que ver, para que puedan determinar. A veces necesitan de señalarnos a nosotros mismos cosas que ya sabemos, pero que no aceptamos. Sí, yo soy así, pero esta persona tiene la culpa. Siempre vamos a actuar de esa manera. Es parte del ser humano. Parte de lo que nosotros debemos crucificar, deshacernos, despojarnos de eso, porque se le llama pecado. Y lo debemos confesar como pecado. Por eso es necesario a veces el liderazgo de la iglesia que intervenga. Aquí vemos la importancia, hermanos, de que cada uno de nosotros no esperemos que el liderazgo adivine qué es lo que estamos pasando. Necesitamos ir, consultar, pedir ayuda. La consejería, miren, hermanos, eso de que el Señor me mostró, olvídense de eso. Vayan, si tienen un problema, vayan y pidan ayuda. Si es un problema de salud, el doctor no verá a su casa, ¿verdad? Tienen que ir ustedes al hospital o a la clínica. Lo mismo pasa en la iglesia. Si tienen algún problema, alguna amargura, algún desencanto, lo que sea que tengan, o un pleito con alguien más, es importante que acudan al liderazgo de la iglesia para pedir consejos sobre eso. Si se sienten desanimados, si se sienten desmotivados, si sienten, es más, hermanos,
puede pasar si sienten que están condenados al infierno, porque pasa. A veces la desesperación, a veces el desánimo es tan profundo que puede llevarnos a pensar algo así. Es necesario que busquen ayuda del liderazgo de la iglesia. Orar juntos, buscar el consejo de creyentes maduros en la fe para que podamos resolver esas cosas. Así que acá Pablo exhorta a este compañero fiel, que parece que compañero fiel era el apodo o el nombre que él tenía. Su nombre era Sísimo, bueno, en el original, pero es traducido como compañero fiel porque ese es el significado. No sabemos quién es él, no sabemos quién es Clemente también, ni los demás colaboradores, no tenemos datos históricos acerca de ellos, más lo que dice el apóstol Pablo de ellos. Pero Pablo confía en que estos siervos de Dios eran fieles a Dios, eran cristianos maduros y podían ayudar en esta situación para mantener la paz, el gozo y la estabilidad espiritual. Es importante la mediación de una persona madura en la fe, que señale tanto los errores de uno como el otro, pero la solución siempre va a ser perdón y perdonar. Arrepentimiento, confesar ese tipo de cosas como pecado. Luego Pablo pasa a la exhortación a mantener el gozo. Esto es algo recurrente en la carta a los filipenses. Esto es algo, hermanos, por eso la carta a Filipenses se le conoce como la carta del gozo. Y Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez dice, regocijaos. No dice gócense ahora dicen que el gozo sea supremo, regocíjense. No solo gócense, sino que el gozo sea extremo, máximo. Pero regocijaos en el Señor. Porque muchas veces nosotros tenemos una expectativa que el gozo es parecido a la felicidad. A veces nosotros vamos a tener gozo, pero vamos a estar llorando por los problemas. Por eso más adelante, que es lo que vamos a ver la próxima semana, exhorta a que todas nuestras peticiones sean oídas delante de Dios con toda oración y súplica y acciones de gracia. ¿Por qué? Porque la vida del creyente, hermanos, está llena también de aflicciones, de problemas. Así que nosotros no debemos buscar el gozo en las circunstancias, en las riquezas, en la felicidad que es natural en el mundo, en nuestras circunstancias, en nuestro entorno, sino en el Señor. Y él agrega, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza, otra exhortación, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Aquí, hermanos, otra exhortación que el apóstol Pablo agrega es que la gentileza de todos los creyentes sea notoria, no solo en la iglesia, sino de todos los seres humanos. Y esa palabra gentileza es una palabra bastante complicada porque incluye muchas cosas. Voy a leerles algunas descripciones. Tiene que ver con generosidad, sensatez, benevolencia, amabilidad, magnanimidad, suavidad, bondad, modestia, paciencia, mansedumbre, tolerar los defectos de los demás, tratar con misericordia sus fracasos y perdonar sus faltas. Y estas son algunas expresiones de la palabra pieques, que es la palabra original que se usó para gentileza, y es la palabra que la que más se le conoce, se le acerca, es gentileza en el español, pero tiene que ver con humildad, la gentileza que tiene que ver con algo que produce ese afecto que soporta las injusticias de los demás hacia nosotros. El oprobio, el maltrato, sin reaccionar con deseos de venganza. Y esto, hermanos, es típico del carácter cristiano. No es únicamente para los grandes ungidos de Dios, esto es para todo hijo de Dios. Esto es algo característico
de todo ser humano que ha nacido de nuevo. Este tipo de características en todo ser humano, hermanos, mantiene la estabilidad espiritual, individual y grupal dentro de la iglesia y el gozo, que es fruto del Espíritu Santo. De manera, hermanos, que el apóstol Pablo termina estas exhortaciones. Hay otras más que se van a ver la próxima semana. Y él dice, el Señor está cerca. Acá se podría interpretar como que el Señor Jesús ya viene, y por eso pórtense bien, porque ahí viene el Señor y no los vaya a encontrar peleándose unos con otros. Pero la verdad, hermanos, que lo que quiere decir acá es, el Señor está cerca de todos nosotros y nos está viendo en todo momento. Él está cercano a nosotros en todo momento. Es una razón muy importante por la cual nosotros debemos mantener el gozo. Él está al lado nuestro, está en nosotros. Por eso el texto que leíamos al inicio, permanezcan en mí. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Él está con nosotros, en nosotros. Y si permanecemos en Él, podemos pedir cualquier cosa y Él lo va a hacer. Cosas que Él es según su voluntad. Para terminar, hermanos, Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Señor está cerca. Eso mantengámoslo presente. El hecho de que nosotros tengamos conciencia de que Dios está cerca, tan cercano, íntimamente con nosotros, debe ser un motivo de reverencia y un motivo también que nos estimule, hermanos, al amor, a la piedad y a las buenas obras. Eso da fortaleza, eso da estabilidad, eso da ánimo, eso quita las dudas, hermanos. Por eso confiemos en el Señor. Oremos a Dios, hermanos. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos concedes una vez más reunirnos, abrir tu palabra, meditar en ella. Queremos pedirte, Señor, que nos concedas el privilegio, Señor, de que tu palabra haga una obra magnífica, excelente y perfecta en cada uno de nosotros. De manera de que tu Espíritu Santo corrija las palabras del predicador y las acomode conforme a la necesidad individual de cada uno de nosotros, Señor. Tal vez no nos consideremos nosotros que estemos necesitando algo de lo que se compartió en esta oportunidad, pero tu palabra cumple, Señor, y tiene los efectos de lo que cada uno de nosotros necesitamos. Así que tu palabra haga la obra requerida, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender y sobre todo a practicar tu palabra, Señor, para que nuestra gentileza sea notoria para todos los hombres. Ayúdanos a fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, a no estar afanosos, a mantener el gozo, Señor, el gozo correcto, conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Y a entender, Señor, lo que estamos aprendiendo cada uno de nosotros. Constantemente meditemos en ello, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, nos dirijas siempre en todo momento, Padre, conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús nos encomendamos a ti, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.